Bienvenidos de vuelta a su blog Curiosidad Cultural. Hoy tenemos un entrevistado de lujo. Antes de empezar con la entrevista, quisiéramos dar un pequeño agradecimiento a un patrocinador que nos ayudó al diseño de este logotipo que verán a continuación. Este logotipo fue diseñado por Albert Zabaleta de la revista Dolaje y le agradecemos mucho. También deseo agradecer a nuestros dos patrocinadores culturales, me refiero a la Librería Peruana Calle de Libros y a la editorial Autómata, quienes apuestan por nuestra labor de difusión cultural. Brevemente comentaré que mi libro Entropía, que es mi primer poemario, está en venta en las principales librerías de Lima, como el Virrey, el Centro Cultural de la Católica, Librería El Sur, Z, entre otros. Muy bien, vamos a dar la bienvenida cordial a André Velázquez, un joven periodista que viene realizando justamente entrevistas tanto políticas, legales y culturales. Bienvenido a este espacio cultural, estimado. Muchas gracias, Alex. Es un placer y un honor estar aquí compartiendo contigo en este espacio. Y agradezco la invitación y también agradezco el hecho de que estés ejerciendo la promoción cultural mediante esta plataforma. Y así será. Todas las artes, todas las voces están presentes en este medio. Para comenzar, ya que he notado, bueno, tú has hecho todo tipo de periodismo y la siguiente pregunta va en torno al periodismo político y el periodismo cultural. ¿Tú encuentras, así te hago la pregunta directa, alguna relación, un punto de relación entre ambos tipos de periodismo? Aquí viene otra pregunta. Según las preferencias del público, ¿cuál es el más importante para ellos? ¿El periodismo cultural o político? Ok, vamos a desglosar las preguntas, a separarlas. Considero que el periodismo político es exactamente la difusión y el análisis del accionar gubernamental, entendiendo el accionar gubernamental como los poderes que conforman el aparato estatal. Esto es poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Sin embargo, el periodismo político muchas veces ha recaído últimamente, en la actualidad, ha recaído o recae constantemente en, en lo escandaloso, en generar ese amarillismo, ese extremo del sensacionalismo que vendría a ser el amarillismo, para mediante escándalos de funcionarios públicos, de servidores públicos, generar ventas. En eso ha recaído el periodismo político. Ha pasado de ser un periodismo de investigación netamente del accionar gubernamental a ser un periodismo ecuánime, enano, escueto en términos investigativos. Y por otro lado tenemos al periodismo cultural que se encarga de difundir, analizar todos los eventos de corte literario, de corte artístico, de corte poético, y entrevistar y divulgar la cultura, promover la cultura. Yo creo que la relación que podemos unir entre ambas especialidades, entre ambos rubros del periodismo, entre ambas ramas, es que en ambos se necesita mucha investigación, mucha parcialización, mucha eh, eh, objetividad. Y eso se ha perdido con el pasar de los años. Creo que es lo que debería unir más a estos dos rubros, es el nexo que debería conectar a ambas especialidades y lamentablemente, eh, digamos, estos dos tipos de periodismo
ha entrado en un proceso de involución. Ha pasado de ser un periodismo bastante certero, bastante con gigantescas investigaciones, con gigantescos artículos, con gigantescas columnas muy nutridas académicamente, a ser un periodismo más banal, más trivial. Pero eso es lo que une, la investigación a ambos rubros. Muy bien, creo que ¿Me ha quedado escuchas, muy, Alex? sí, sí, ha quedado muy claro, ha quedado muy claro, ha quedado bien asentado la respuesta a la pregunta y espero que el público haya tomado apunte de lo que hayas dicho, porque ha estado muy interesante lo que acabas de afirmar. Ahora vayamos un poquito más a algo más personal, lo que tú vienes haciendo tus entrevistas, he estado observando, curioseando, siempre yo un poco curioso, y he notado que tus preguntas son bien elaboradas, bien formuladas, con conocimiento, con base, con mucho respeto, con mucha altura, tú te diriges a tu entrevistado y me parece que tú sigues, no sé, alguna influencia. Creo que tienes una influencia de algún periodista reconocido, famoso. No sé, tal vez César Hildebrand podría ser uno de tus grandes influencias en la forma como tú te diriges en tus entrevistas. Claro, a decir verdad, considero que no solo César Hildebrand. Eh, Obtengo mucha información y es como una guía para mí observar y leer a estos académicos notables del periodismo. Hablamos no solo de César Hildebrand, sino también de Juan Gargurevich, por ejemplo, de César Lévano, de Jaime de Altaos, de Mirko Lauer. Son personajes que durante estos años los he investigado mucho y en el caso particular de César Hildebrand y Jaime Bailey, que son los que más entrevistas hacen, al igual que Jaime de Altaos y Mirko Lauer, eh, recojo particularidades, singularidades de ellos para poder elaborar una postura basada en ciertos rasgos de cada uno de estos periodistas que te he mencionado. Y de acuerdo a ello, llevar a cabo una entrevista objetiva, una entrevista imparcial, una entrevista que no caiga en las subjetividades a medida que se desarrollen temas muchas veces controversiales, muchas veces polémicos, y creo yo que eso es algo fundamental, fundamental en todo periodista y en todo estudiante de periodismo ¿Mm? también, el hecho de guiarte de estos personajes para el desarrollo de lo que desees hacer dentro del rubro del periodismo. Porque no solo están las entrevistas, están los artículos de investigación, están las crónicas, están los artículos de opinión, las columnas, Uh-huh. etc. ¿Y has pensado forjar un estilo propio? Esto me permite hacer esa repregunta. Yo considero que tengo un estilo propio. Yo no es que copie a estos periodistas, Uh-huh. sino recojo lo que considero más relevante de ellos. Es decir, las posturas más adecuadas, más Uh-huh. idóneas para llevar a cabo entrevistas son las que voy recogiendo. Y eso ha permitido que yo edifique o construya un personaje dentro de una entrevista. Uh-huh. Ahora quisiera cambiar un poquito el tema y hablar un poco de la actualidad que estamos viviendo. Creo que Claro. ya estarás adivinando lo que quiero, a qué tema me voy a dirigir. Hace unas horas, desde ayer, está sonando un remesón en la coyuntura política peruana. Me refiero al Ujú. escándalo que se ha suscitado con los audios que involucran al presidente Martín Vizcarra. Y sobre ello viene la siguiente pregunta. ¿Crees que es constitucional, está dentro del marco legal, el pedido de vacancia al presidente Martín Vizcarra por incompetencia moral?
¿Es factible que se haga esta vacancia? Sí, es factible, considero que es factible y creo que mi postura mm, es genera bastante discrepancia, bastante debate, dado que yo no soy muy doctrinario. Yo trato de ser bastante objetivo en la interpretación de la norma. Y ¿Mm? la norma, interpretándolo en su sentido más estricto, señala que en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política actual, que hay si no me equivoco, son 6 puntos, son 6 incisos por los cuales te dan motivos de una vacancia presidencial de la República. Y el inciso 2 abarca netamente una cuestión de incapacidad moral y física permanente. Y Ujú. es lo que hemos podido ver. Yo considero que la incapacidad moral se tipifica exclusivamente en la conducta que ha tenido el presidente, que un jefe de Estado debe observar una conducta sumamente impoluta, una conducta ecuánime y adecuada a la cual el ciudadano se pueda sentir representado, porque a fin de cuentas es un servidor público más. El presidente es un servidor público más. Y como servidor público debe tratar de hacer las cosas de manera correcta. Y eso es lo que no hemos podido ver y se ha evidenciado todo lo contrario en los audios que recientemente hemos podido escuchar todos, ¿no? Yo creo que Sí, los destinos de la nación deben conducirse de forma idónea. En estos actos de transparencia y honestidad han sido erradicados por parte no solo de Martín Vizcarra, sino de todo el cúmulo de personas que lo rodean actualmente. Y es sí, muy lamentable lamentable. porque la moral, creo yo, debe estar por encima de todo. Em, Independientemente de los colores o las posiciones políticas que podamos tener, izquierda, centro, derecha, independientemente de ello, si una persona no tiene los principios, los valores y la moral adecuada para ejercer un cargo político, pues va a ser nefasto. Va a ser nefasto y va a traer muchas consecuencias negativas para el país. Y ojo que con esto no estoy poniéndome del lado del Congreso, porque este Congreso cada vez está siendo demagogo, más populista, y Ujú. eso va en contra de los postulados del derecho. Entonces yo no puedo defender un Congreso así, que cada vez que pensamos que iba a ser mejor, pero cada vez toca más fondo. Y, Y no. y sobre ello me gustaría hacerte una repregunta. ¿Qué implicancias conlleva esta crisis política, hablando en el contexto nacional e internacional? Ya estamos atravesando una crisis sanitaria por el COVID-19, ahora una crisis política. ¿Cómo va a perjudicar a nuestro país? Económicamente estamos muy mal, Uh -huh. sin lugar a dudas. En temas de salubridad también, definitivamente. Y agregar al ámbito salud tan decaído, tan golpeado, y al ámbito económico tan decaído y tan golpeado una crisis política, para mí es nefasto. Se está dando dentro de un panorama, de una situación muy delicada, de una situación con muchas aristas. Entonces, yo creo que debe llegar a un consenso. Si bien la norma es estricta con lo que emana, por el bien del país, creo que se debe llegar a un consenso. Considero que se debe llegar a un consenso. Tanto el poder legislativo, el Parlamento, que es el primer poder del Uh -huh. Estado, en conjunto con el Ejecutivo, deben llegar a consensuar de forma tal que trabajen eh, en los mismos parámetros, en las mismas particularidades, porque yo siempre voy a ser defensor de la teoría de separación de poderes de Montesquieu, la misma que señala que tanto el poder legislativo, el poder ejecutivo como el judicial son independientes, son autónomos, pero estos tres deben actuar en favor y en beneficio del país de forma consensuada, de manera consensuada. Y cuando no hay ese consenso, entonces deriva en todo lo que hemos podido ver estos últimos días y estos últimos años también.
porque esto no viene de ahora, viene de muchos años ya. Entonces, esto agrava la situación, mucho más de lo que ya Sí, está. Nos perjudica y nuestra imagen internacional, porque tú no solo hablabas del plano nacional, sino también internacional. sí. Y en el plano internacional nos perjudica ¿cómo? Porque hace quedar mal a nuestra nación, a nuestro Estado. Y la prensa informa de una manera con mucho sesgo de por medio también, pero informa que, te pongo un ejemplo. Hoy por la noche, seguramente hoy por la noche, los medios internacionales van a cubrir el tema, el caso Richard Cisneros. Y apuesto que va a hacer mucho eco en la prensa latinoamericana y en la prensa de Occidente. Y es una vergüenza para el país que un personaje tan nefasto, un personaje tan vulgar, tan populachero como el señor Richard Cisneros, pueda tener en vilo a todo el Perú. Y Es es algo increíble, que es es increíble, increíble. sí. A mí me resulta, estoy fuera de sí aún. No puedo concebir que dentro de la esfera, de la alta esfera pública, que es el Poder Ejecutivo, pueda haber ingresado un personaje de tamaña calamidad. Y a mí, yo siento vergüenza por mi país y por la forma en cómo la prensa va a tratar esta materia, a tratar mediante las Materia. prensas tanto latinoamericanas como de Occidente este tema. Y definitivamente siento mucha desazón. Sí, me dio risa un poco porque lo trataste como materia, no como ser humano. Bueno, es impresentable, sin No, gracia y me sin refería talento. a, me refería a materia por el caso en sí, por lo que implica el caso en sí, Ah, por la ya. esfera que engloba el caso Richard Cisneros. Y otra vez te hago la misma, bueno, te hago una repregunta sobre lo que estamos hablando. Y Ya. la credibilidad del Congreso también ha caído desde su misma instalación, desde el 2016 hasta la actualidad. Ha habido muchos enfrentamientos entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, y nunca ha parado esta guerra entre estos dos poderes. Ujú. Sí, se viene dando una contrariedad bastante severa, eso es muy notable. Sin embargo, em, creo que debemos hacer un llamado a que los intelectuales regresen a la política, a que los Ya, intelectuales vuelvan a la política. Porque al no tener intelectuales y académicos dentro de la política, derivamos en una suerte de un grupo, ¿cómo denominarlo para que no suene tan peyorativo? ya. Casi pandillesco que ha tomado esta esfera pública como son los congresistas. Y a mí me resulta sorprendente el hecho de tener a representantes en el Congreso como el señor Merino, por ejemplo, como el Ujú. mismo señor Alarcón y como la mayoría de integrantes que conforman tanto el Partido de Fuerza Popular como el Partido de Podemos como el Partido de Acción Popular, que dejan mucho que desear, no solo por las leyes que impulsan, sino Ujú. también por su manera de expresarse, por su manera de actuar, que considero bastante vulgar. En términos políticos uno tiene que ser muy diplomático y no están siendo para nada diplomáticos, están siendo muy confrontacionales y no buscan consensos, no buscan actuar de forma equilibrada entre ambos poderes, sino buscan una contrariedad eh, a- bastante creciente. Pareciera que nuestra clase política se ha polarizado en dos bandos, se ha roto ese consenso y tenemos a un ejecutivo enfrentado enteramente y rotundamente a un legislativo y entre los dos hay una lucha de poderes y de egos entre ver quién controla más este aparato estatal. Y eso deriva en una inestabilidad creciente y eso hace que las empresas huyan del mercado también al ver esta situación y hace que se produzca una recesión, posteriormente una inflación
que el sol tenga mucho menos valor, y eso ya lo hemos visto antes, lo hemos visto con Alan García, lo hemos visto con Toledo, hace poco lo hemos visto con Humala. Entonces, es repetir la historia, repetir la historia. Ahora vamos a cambiar un poco el tema y vamos a volver ahora con el tema principal que vamos a abordar en esta entrevista, que es el periodismo. Y sobre ello va la siguiente pregunta. ¿Qué requiere un periodista para ser un buen periodista? Por ejemplo, ¿debe ser culto? ¿Debe ser sensible? Muy buena pregunta, Alex. Considero que el periodista, como tú dices, debe ser culto, sí, debe ser sensible también. La sensibilidad es un aspecto fundamental. Yo recuerdo que tenía un profesor que me enseñó derecho penal, el doctor Morales, que decía, aquella persona que dice saber solo de derecho, ni de derecho sabe. Y es la verdad, porque una persona, por más que se especialice en un rubro, debe saber de literatura, debe saber de poesía, debe saber de arte, porque esto nutre a la persona, la vuelve en una persona equilibrada en todos los ámbitos de la vida, una persona integral. Y esa persona integral es la más adecuada para ejercer el periodismo, por ejemplo. Y no solo el periodismo, sino también o diversas carreras, pero en especial el periodismo porque es el tema que ahora nos engloba tocar. Yo considero que una persona integral es la más adecuada y la más idónea para llevar a cabo un periodismo ecuánime, un periodismo de altura, un periodismo adecuado. Y esta persona integral pues debe saber de literatura, debe saber de poesía, debe saber de arte, debe nutrirse culturalmente. No solo se trata de investigar sobre crónicas, no solo se trata de hacer periodismo de investigación o político, porque uno debe tener esa sensibilidad al percibir ciertas notas, al buscar información académica. Uno debe tener esa sensibilidad para tocar ciertos temas con pinceles literarios, no ser tan brusco o tan tosco al momento de escribir. Eso lo encuentras donde, en la literatura, netamente, en la poesía. Entonces creo que un periodista necesita ser culto, se debe a la cultura enteramente, por completo. Solo así se va a ejercer un periodismo adecuado, solo así. Y traigo a colación una frase del maestro Nocturno no es un periodista. Y yo tomo eso porque estamos en una situación tan crítica y que el periodista tome una posición de yo no sé, yo no opino, yo no me meto, yo no quiero entrar en esos temas porque quizás sean de mucha contrariedad, de mucho debate. No, el periodista tiene que ser muy seguro de sí mismo y enfrentar estos temas, porque el periodista genera una opinión pública, el periodista crea una opinión pública. Entonces tú no puedes decir que no o puedes quedarte a un lado y ser apolítico o no saber sobre literatura, no opinar sobre cultura, porque el periodista debe tener conocimiento de todas estas esferas, debe manejar todas estas esferas para poder desarrollarlas de forma adecuada, de forma idónea. Creo que ese es el mayor pilar, el crecimiento integral del periodista. Buena respuesta, muy buena respuesta, estimado. Ha estado perfecto, justo para lo que mi pregunta iba con esa intención. Ahora vamos a hablar un poco más sobre el tema del arte. Y se ha visto en estos meses de pandemia que el arte ha estado acompañándonos. Cuando hablo de arte me refiero al cine, a la pintura, a la literatura, a la música, entre otras artes. Y sobre ello viene la siguiente pregunta. ¿Tú crees que el arte salvará a la humanidad
o nos hará compañía en esta pandemia? Según tus propias palabras. Considero que es una pregunta muy difícil de responder. Considero que el arte es inmortal, para empezar. El arte siempre va a existir. Y a partir de tener ese concepto claro, vamos a ir desarrollando esta respuesta. No se trata de una especie de salvación, creo que va más allá. Creo que el arte permite al ser humano, a la persona, escapar en cierto modo a esta vida tan cerrada, tan efímera, tan fría, tan frívola que nosotros vivimos cada día, que llevamos cada día y otras personas sobrellevan. Yo tengo mucha influencia de escritores como Bukowski, como Jorge Luis Borges. Bukowski no en la vida, no en términos de vida diaria y accionar, sino en términos netamente literarios, pero hacia un sentido de, hay aspectos negativos que solo se pueden llevar a cabo o enfrentarlos aceptándolos. Y eso hacía Bukowski, aceptaba estos aspectos negativos de la vida. Lo malo en él era que no los enfrentaba. En cambio, yo trato de asimilar ese negativismo de Bukowski frente a la vida para enfrentarme a ella. Y es así, uno necesita el arte de Bukowski, por ejemplo, para recoger ciertas pinceladas de él y ver su postura y por qué él entendía la vida de ese modo. En ese sentido, el arte es fundamental para la persona. Ojo, entendiendo a la literatura como un aspecto más del arte, un aspecto artístico más, porque considero yo que la literatura es arte, al igual que la poesía es arte, al igual que la música es arte, al igual que el cine es arte, al igual que las series son parte de un cúmulo cinematográfico que representa o que engloba al artístico. Entonces, Jorge Luis Borges, por ejemplo, el aspecto metafísico de Jorge Luis Borges me parece impresionante e imprescindible para todo escritor. Nutrir una persona, que una persona se nutra de Jorge Luis Borges representa mucho espiritual, en términos sumamente espirituales. Entonces, al tú llevar a cabo esa conexión entre arte, literatura, poesía, cine, construyes o edificas una sensibilidad netamente adecuada para enfrentar una vida hoy yo considero bastante distópica, trayendo a colación a personajes como Aldous Huxley, por ejemplo, y que planteaban esta distopía muy, muy utópica, pero que hoy es una realidad. Y ante esta realidad tan distópica, uno tiene que enfrentarla mediante el arte, porque se tiene que nutrir mediante la música, nutrir mediante la literatura, nutrir mediante la poesía. Escapas a esta realidad. Es como un salvavidas en medio de una marea que está a punto de sumergirte. Entonces es como si alguien te aventase un salvavidas en medio de esta marea. Eso es para mí el arte hoy en día y cuán fundamental es el rol de este. Y a mí me parece muy nefasto que cada día dentro del periodismo se incluya menos el aspecto cultural, el aspecto artístico. Cada vez hay menos páginas para este rubro. Y eso Cada lo he vez, notado. Y es sí, lamentable que... y si están allí, están en las últimas páginas o en los últimos textos. Y eso es nefasto porque una ciudad o una población que no se nutre culturalmente está destinada a la desgracia. Yo recuerdo que Sartori decía que hemos pasado
en una investigación, en un trabajo de investigación, que pareciera que el ser humano ha pasado de ser un Homo sapiens a ser un Homo videns. Y quería decir, Sartori, con esto, que nos gusta la inmediatez, la banalidad, la trivialidad de las cosas, el consumismo y la televisión, los medios de comunicación como la televisión, la radio y estas plataformas virtuales nuevas generan un crecimiento de esta trivialización, generan un crecimiento de este consumismo. Y yo celebro el accionar que tú estás teniendo, que utilizas este tipo de plataformas no para construir o acelerar el paso de la trivialización, sino para contrarrestar esa trivialización. Y eso es digno de aplaudir. Muchas gracias, estimado. Varios entrevistados me han dicho lo mismo, me han alabado y estoy muy agradecido con cada uno de ellos y contigo también. Espero que este espacio llegue más allá, llegue a un programa radial o un programa de televisión donde se toque estos temas culturales. También un poquito de política, como estoy haciendo ahorita. Y porque la cultura abarca muchas cosas, no solo abarca las artes, abarca el espíritu, abarca la política, abarca todo, porque la cultura está dentro del ser humano. Absolutamente. Ahora tengo otra pregunta, que acá lo tengo apuntado aquí, y es la siguiente. Bueno, he notado que el mundo y las personas, creo que aprenderemos la lección con otra pandemia, y parece que estos futuros sucesos serán similares. Veremos que muchos no cumplen las normas de prevención, es decir, vamos a ver a muchas personas en bares, en discotecas, y toda la irresponsabilidad que hemos visto en estos meses. ¿Aprenderemos la lección? Esa es mi pregunta. Wow, difícil pregunta de responder. Bueno, está en cada uno absolutamente. Yo considero que las personas han tenido un actuar, no todas, obviamente, ciertos grupos sociales han tenido un actuar bastante irresponsable, muy irresponsable. Hay personas que incluso tienen reuniones masivas de festejos y celebraciones de cumpleaños que no suman, sino restan. Y allí voy a lo que tú dices, aprenderán, no sé si aprenderán a corto, mediano o largo plazo, no lo sé, porque hay personas que por más que suceda una tragedia en sus vidas, no recapacitan y retoman una dirección distinta a la que tenían antes, sino continúan en lo mismo, ejerciendo las mismas acciones inadecuadas, inapropiadas, irresponsables de siempre. A mí me apena mucho la situación que estamos viviendo, me apena mucho lo que pasó hace poco en Los Olivos, en este recinto, terrible suceso, muy doloroso, pero en parte hay mucha responsabilidad de las personas que, a pesar de las normas que se establecen, las rompieron por completo y llevaron a cabo actos que trajeron consecuencias nefastas, absolutamente. Y así como ese grupo de personas, hay muchos otros grupos de personas más, no solo en el Perú, sino también en los demás países, no solo latinoamericanos, sino también europeos, donde las personas se han dividido, se han polarizado entre dos sectores, uno que está en contra de usar barbijos, uno que está en contra de que el gobierno les imponga normativas que limiten su libertad, y otro grupo que sí considera adecuado el hecho de obedecer y acatar las normas, siempre y cuando estas normas no sean extremistas, siempre y cuando estas normas respeten la esfera privada y las libertades de una persona, yo considero que está bien. Un tema de salud pública es la pandemia. Nosotros debemos respetar los temas de salud pública impuestos por el gobierno y por eso utilizamos barbijo. Ahora, se está prohibiendo las celebraciones y las reuniones por un tema también de salud pública y de controlar el riesgo de contagio.
a mí me parece adecuado ese accionar. No considero que las personas que critican sean congruentes con eso. Lo que sí, en el aspecto en el que sí no estoy de acuerdo es, por ejemplo, lo que está sucediendo en Argentina. La extensión de la cuarentena me parece un aspecto nefasto, 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 dado que considero a la cuarentena como una opción hoy en día draconiana de contrarrestar. Incluso Argentina está dentro de los 4 países con más contagiados. Esto quiere decir que la cuarentena no ayuda en lo absoluto a combatir el virus. Lo que ayuda a combatir el virus es el distanciamiento social, es la utilización de barbijos y la utilización adecuada además de estos. Es utilizar alcohol en gel para las manos, los desinfectantes, es ir al mercado, regresar, lavar las verduras, lavar las frutas. Esas cosas uno debe de cuidar para que no podamos contagiarnos mucho más. No, no en la cuarentena, en lo absoluto. En ese aspecto yo no estoy de acuerdo. Pero sí, creo que las personas como conclusión van a aceptar, no sé si a mediano o largo plazo, el hecho de que se dé esta nueva normalidad, de que se lleve a cabo esta nueva normalidad. Y espero que puedan aprender, espero de todo corazón que sobre todo nuestro país pueda aprender y superar esta situación. Lo mismo deseo, con todo mi espíritu optimista, positivo, espero que el país y el mundo entienda la nueva realidad que nos ha sido impuesto. No estaba preparado el mundo, creo, para esto, pero ya estamos aquí en esta nueva realidad. Y nada, bueno, antes de concluir con esta bonita entrevista, que hemos hablado un poco de política y de periodismo, me gustaría que mandes un mensaje final para concluir este programa, estimado André Velázquez. Muchas gracias. ¿Deseas que el mensaje tenga algún cierto tipo de enfoque? En este caso yo siempre doy la libertad a mis entrevistados que den ese mensaje final según lo que crean o sientan en su corazón. Ok, Eres libre. muchas gracias. Gracias a ti por este espacio, por brindarme estos minutos y compartir contigo no solo sobre literatura, sino también sobre política, sobre periodismo. Y el mensaje que me gustaría dar es que hago un llamado a la juventud de hoy a no caer en temas de no enfrentar la realidad. No hay que ser tibios en lo absoluto. Hay que ser severos con lo que decimos y obviamente con argumentos, sustentar lo que decimos y que estos argumentos sean adecuados, siempre manteniendo el respeto, siempre manteniendo la cordura, debatir, no despotricar, es lo que siempre digo, y tratar de no caer en lo políticamente correcto, que es un sistema actual nefasto que ha ido creciendo a la par con el progresismo. Considero que el joven debe hoy en día más que nunca nutrirse académicamente, esto es, leer no solo literatura convencional, no solo novelas, no solo cuentos, sino también leer poesía, que es, hoy se lee muy poco poesía, y si se lee mal, entonces hay que salir a buscar a este grupo famélico, porque es la verdad, es un grupo bastante famélico, bastante escueto, pero hay un grupo al menos, hay un cúmulo de personas, de jóvenes de nuestra edad, que están tratando de mantenerse en esa lucha, en nutrirse no solo literariamente o poéticamente, sino también mediante libros políticos, económicos, de corte sociales. Entonces, todo esto creo que hace a una persona idónea para poder enfrentar lo que hoy vemos en nuestro gobierno, los personajes nefastos que vemos en nuestro gobierno. Si los jóvenes estamos llamados a cambiar esta situación, tiene que ser netamente mediante la cultura.
mucha palabrería, mucha retórica de parte de la izquierda que llama a una revolución. Yo considero que esta revolución se debe dar netamente desde el campo cultural, desde el campo académico. ¿Y cómo vamos a lograrla? Con estudio, con mucho estudio. Es la única forma con educación de lograr esa tan ansiada revolución. Muy de acuerdo. Y nada, muchísimas gracias por tu tiempo concedido, por las palabras que has vertido en este programa. Gracias por todo y gracias por tu presencia aquí en nuestro blog Curiosidad Cultural. Y esta entrevista lo voy a subir de inmediato a mi canal de YouTube. Y quién sabe, como te comenté, tal vez la segunda entrevista lo realice contigo en un programa radial o tal vez en un programa de televisión. Estamos en ello, Muchas estamos. gracias. Perfecto, me alegra mucho oír esa noticia. Felicidades, Alex. A seguir creciendo. Igualmente, estamos ahí buscando que ese sueño se haga realidad y no dudes que te voy a invitar a ti y a todos los entrevistados que han pasado por este blog. Cuenta conmigo, estimado. Absolutamente. Muy bien, y nos despedimos. Hasta una nueva Muchas oportunidad. gracias.